muy feliz, no solamente porque estamos iniciando una nueva serie Libres, titulada Libres, sino porque estoy compartiendo con una hermosa mujer, una mamá, líder, empresaria, una mujer extraordinaria con un corazón admirable. De verdad feliz de que hoy estemos compartiendo aquí juntas, Marce. Bienvenida, felices porque sé que en estas semanas vamos a estar compartiendo unas sorpresas que les invito a que no se pierdan todas estas enseñanzas que estaremos cada domingo a través de nuestro canal de YouTube compartiendo con ustedes. Así que felices de este nuevo tiempo como iglesia. Y bueno, Marce, hoy vamos a hablar sobre libres de el desánimo. Este es el tema de hoy. ¿Y cuántos en esta temporada no hemos experimentado el desánimo? Yo creo que todos. Se nos movió la rutina, se nos movió la forma en la que teníamos establecida nuestra vida y el hacer las cosas, que de alguna forma esto produce en nosotros un mar de sentimientos, un mar de emociones. Un día las emociones pueden amanecer arriba, otro día abajo, y bueno, todos hemos tenido que lidiar de alguna forma con este sentimiento. En mi caso, como mamá, dar las clases desde casa, ser maestra de 2 niños, hacer la iglesia desde este formato, compartir con mi esposo, trabajar desde casa, o sea, todo nos cambió. Ahora, yo sé que a ti también te cambió porque tienes un bebé, tienes también un esposo, una niña que también está en tercero. En segundo. En segundo, Isabelita está en segundo grado, entonces has tenido también que lidiar con muchas cosas al mismo tiempo, con tus padres que están en el exterior, en Colombia, y el negocio. Bueno, cuéntanos, Marce, ¿cómo ha sido este tiempo para ti? ¿Has lidiado con el desánimo? Sí, bueno, pastora, muchas gracias por haberme invitado. El sentimiento es totalmente mutuo, de verdad que ustedes son unos pastores increíbles, fuera de serie. Nosotros como matrimonio los admiramos y pues siempre los seguimos, tratamos de seguirlos. Pastora, obviamente a todos en algún momento nos ha llegado el desánimo. Resulta que cuando empieza la cuarentena nos tomamos los primeros 15 días como vacaciones, y mi esposo y yo decíamos, genial, nos merecemos estos días de descanso, porque nosotros en medio de nuestra inocencia pensamos que la cuarentena iba a durar 15 días no más. Yo también pensé eso. Resulta que cuando ya pasaron los 15 días empiezan a decirnos que ya no son 15 días, que es un mes y posiblemente se extienda más. Nosotros empezamos a agobiarnos, empiezan las situaciones como a entrar en la realidad y empezamos a decir, bueno, ¿qué va a pasar de nosotros? ¿Qué vamos a hacer con los negocios? ¿Qué va a pasar con la familia? ¿Qué va a pasar con el colegio de la niña? Y empezamos a cuestionarnos, y de pronto en algún momento empezamos a sentir incertidumbre y a tener dudas de qué era lo que iba a seguir. Y bueno, yo creo que el estar, como que el perder el control de alguna forma nos hace movernos y nos causa de alguna forma ansiedad. ¿Qué va a pasar en el futuro? Y cuéntame, ¿qué hiciste en esos momentos donde tuviste que enfrentar ese sentimiento de desánimo, de incertidumbre, como acabas de decir? ¿Cómo hacías, Marce? ¿Cómo hacías en tu casa? ¿Cómo hacías con tantas cosas a cargo? Esos momentos de desánimo, de incertidumbre, de que nos movieron, nos sacaron de la zona del confort, nosotros lo enfrentamos en oración, lo enfrentamos teniendo más tiempo con el Señor. ¿Por qué? Porque en el día a día, en la rutina que ya teníamos establecida antes de la pandemia, nosotros decíamos, bueno, dedicamos tiempo al Señor, a la iglesia, pero no era el que nosotros realmente queríamos. Y siempre decíamos, es que si tuviésemos más tiempo, nosotros hiciéramos esto. Llegó el momento en que tuvimos el tiempo totalmente disponible porque no podíamos salir de la casa, estábamos mi familia, que somos 4, en la casita, junticos, solitos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Empezamos a hacer devocionales, empezamos a disfrutarnos las prédicas, a tener momentos de alabanza y de oración en la casa, como familia. Empezamos a ver las prédicas de los domingos con mis hijos,
a disfrutarlas, a hacer actividades con mi hija, y es allí donde empezamos como a tener la respuesta del Señor y Dios empieza a traer a nuestra vida paz. Bueno, yo creo que eso que nos acabas de mencionar, de llenarse de Dios, o sea, cuando nosotros estamos en esos momentos de desánimo, creo que nos sentimos bombardeados en nuestros pensamientos, donde nos aflige el no tener el control, donde nos aflige la incertidumbre de qué pasará mañana. Pero cuando ustedes hicieron eso de, bueno, vamos a buscar a Dios en familia, vamos a llenar nuestra mente de los pensamientos de Dios, siempre trae ese aliento y esa vida. Por algo Pedro le dijo al Señor Jesús: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Y es que en medio de todas las situaciones que pretenden agobiarnos y traer desánimo, que es totalmente normal el que nosotros podamos sentir, somos seres emocionales. Dios nos hizo así, pero el problema está cuando nosotros nos estacionamos en eso, y por eso la palabra de Dios juega un papel súper importante de llenarnos de la palabra, de llenarnos de Jesús, de lo que Él piensa, y así como que desechar poco a poco esos pensamientos negativos. Correcto, que pretenden como desestabilizarnos. Pero Marce, cuéntame cómo abordaste el tema con tu negocio, con ahora hacer iglesia desde otro formato. Bueno, eso, ahora en línea, tener que grabar videos, hacerlo por audio, la luz, el internet. O sea, ¿cómo han hecho Marce y Jesús para no detener su ministerio, no detener su negocio, para seguir creciendo en todo? Bueno, realmente Dios ha ido regalándonos día a día estrategias nuevas y ha colocado en nuestros corazones como la manera de ir haciendo todo diferente. Y lo hemos tomado un día a la vez, porque al principio, cuando le decía a mi esposo, no nos podemos quedar quietos, ¿qué vamos a hacer? Queríamos hacer todo de una vez, solucionar todo de una vez, y llegaba a la mitad del día, en la tarde, y ya estábamos agotados y no habíamos logrado solucionar todo a la vez. Empezamos un día a la vez. Entonces empezamos con los negocios. ¿Qué vamos a hacer? Empezamos a reinventarnos, empezamos a tener ventas en línea, llamamos a las niñas que trabajan con nosotros, les propusimos que igual ellas iban a seguir teniendo su salario, pero aparte, por las ventas que ellas hicieran, pues se les iba a dar un incentivo. Buscamos amigos que también de pronto nos nuevas estrategias que nos pudiesen ayudar, con la célula. Nos costó porque no somos de grabar, no somos de tecnología. Ese que cambió ahí es Mateo. Mateo saludando. No somos de mucha tecnología, pero nos esforzamos, porque en el Señor siempre hay que dar un poco más. Siempre hay que dar la milla extra, y entonces jugábamos que sí con el video. Mi esposo, nos parábamos muy tempranito en la mañana a grabarlo. Un día lo grabamos en la sala, otro día afuera. Y así fuimos, mandábamos audios, estábamos pendientes. Ya cuando pudimos empezar a salir, pues empezamos a visitar a nuestros discípulos, a estar pendientes de ellos, siempre llamándolos. Y bueno, esa ha sido como la estrategia que Dios nos ha regalado en este tiempo de cuarentena en cuanto a la iglesia. En cuanto a nuestro trabajo, a nuestros emprendimientos, pues en medio de la situación, nosotros tenemos un negocio de prendas, de cosméticos, que en esta pandemia... Por años sí han venido teniendo este negocio, ¿cierto? Y con esta pandemia, pues no es un foco en la gente va a comprar, o que es una primera necesidad, ¿no? Y un día hablando con mi esposo, llegamos a la conclusión de que qué vamos a hacer, qué vamos a seguir, porque veíamos que la pandemia se alargaba, y Dios coloca en el corazón de mi esposo el hacer yogures. Y así nace un nuevo emprendimiento que se llama Rigur. Que son, por cierto, demasiado sabrosos. Válgala la Bueno, y empezamos allí, empezamos a movernos en eso. Obviamente sabemos que es un emprendimiento que viene de parte de Dios, porque todo esto se colocó en oración, y Dios prepara el terreno. Y antes de que la pandemia llegara, antes de que todo esto llegara, mi esposa había estado con la inquietud de empezar a hacer los yogures, y empieza a hacer los yogures porque él decía que los yogures que venden ya tienen muchos químicos, y mi hija eso era lo que se le daba a diario para las meriendas. Él decía, no quiero que Isabela tome tanto químico, tanto azúcar, y ya él venía aprendiendo el hacer el yogur, porque quien hace el yogur pues es mi esposo. Muy importante. ¿Y tú los
No, pues. Tú eres control de calidad. Marce es la que se encarga de decirle a Jesús, bueno, va muy bien, te falta un poquito. Gracias a ella podemos disfrutar de los yogures en su punto. Bueno, Marce, pero cuéntame algo muy importante que hablábamos hace un ratico antes de comenzar. Y fue que también enfrentaste algo muy fuerte, el tener a tus padres lejos y en una condición que a cualquiera pues lo mueve, lo hace tal vez dudar o que te obliga de alguna forma como a retroceder, pero tú no lo hiciste, tú avanzaste, tú seguiste. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Mi papá y mi mamá se van para Colombia porque mi papá le regresa el cáncer, porque eso no hay otra manera como decirlo, sino así. Y tiene que iniciar unas radioterapias. Obviamente en ese momento, pastora, empiezan a atacarnos, a mí me empiezan a atacar las dudas y llegan esos pensamientos negativos de ¿y si se muere? ¿Y si no aguanta las radioterapias? Y en ese caso llegó una frustración muy grande. Y el estar lejos. El estar lejos para mí fue muy duro porque pues yo estudié enfermería y yo siempre decía que yo estudié enfermería para ayudar principalmente a mi familia, para estar con ellos. Y era como muy confrontante el decir, o sea, yo estudié y mi papá y mamá estaban solos allá. Tenemos toda la familia en Colombia, pero por la edad de ellos pues no podían compartir con nadie porque ellos tenían que estar aislados y realmente han vivido ellos dos solos. O sea, todo este tiempo han estado solitos. Y para mí fue ese momento donde yo dije, bueno, Señor, ¿y qué hacemos? Y empecé a hablar con mi esposo. Gracias al Señor, pues mi esposo me centró y me dijo, estás desconfiando del Señor, ¿qué pasa? Así no se ganan las batallas. ¿Cómo vas a ganar esta batalla? Yo dije, es verdad, y no tengo nada más que hacer. Señor, yo hago lo humanamente posible, tú haces lo extraordinario. Yo oro y descanso. Recuerdo que compartías con nosotras, con el equipo de mujeres, un devocional que en lo personal me bendijo muchísimo, que titulaste El Enfoque. Y hablaste acerca de Pedro, sí, cuando caminó sobre las aguas. Y cuéntanos un poquito acerca de esta palabra, porque sé que fue un rema, que no sé si tiene que ver directamente con la situación. Es una palabra que me ha sostenido en toda la cuarentena, porque han llegado momentos, porque como usted decía, es un sub y baja. Hemos estado en momentos de muy, muy altos, sí. Hemos estado en momentos bajos, donde las situaciones pues nos pegan. Claro. Cuando llega esta palabra, se volvió rema porque yo decía, Señor, no puedo perder el enfoque. Pedro caminó sobre las aguas mientras miró a Jesús a los ojos. En el momento en que Pedro empieza a mirar y empieza a ver a los lados las tormentas, empieza a ver, pongámoslo aquí en términos de hoy en día, la crisis, el COVID y todo lo que estamos viviendo en Venezuela, obviamente se hunde. Yo decía, no, Señor, en ti. Mi mirada está puesta en ti y de ahí no me muevo y sé que sea cual sea mi situación, pues voy a pasar. Yo traía a colación una frase de la película La Cabaña que el que hacía allí de Jesús le decía al Señor por el que estaba pasando el proceso, que no recuerdo el nombre, le dice, te hundes porque te estás imaginando un futuro sin mí. Te hundes porque te estás imaginando un futuro sin Jesús. Y eso nos pasa. Caemos en el desánimo, en la incertidumbre porque nos imaginamos un futuro sin Jesús, sin Dios. Correcto, sí, yo creo totalmente que es cierto y que Dios a través de su Espíritu nos levanta, Él nos consuela, porque precisamente por eso el Señor Jesús nos dice, está la promesa, que es el Espíritu Santo dentro de nosotros, de cada uno de nosotros haciendo morada, viviendo en nuestro corazón para que nos consuele y para que nos comunique todo lo que está en el corazón del Padre. Y yo creo que en este tiempo ha sido un tiempo donde hemos sido llamados a la intimidad, a eso personal, de estar con Dios de una forma donde si no acudimos a Él no encontraremos las fuerzas necesarias para superar todo lo que se ha venido, todos los cambios que han surgido en medio de este tiempo. Y bueno, Marce, cuéntanos una anécdota de uno de esos días donde todo pareciera que juega en tu contra, donde yo creo que a mí me ha pasado,
No sé a ustedes, y si a ustedes les ha pasado, les invito a que nos comenten allí, se activen y nos comuniquen para que compartamos un poquito sobre este tema, porque tal vez necesitas expresarte, desahogarte, y es chévere que nosotros aquí pues también nos escuchamos a ustedes y estemos orando también por esas necesidades que ustedes han estado teniendo. Entonces queremos hacerlo, los invitamos a que puedan decirnos cuáles son esas cosas que están atravesando, y queremos estar con ustedes en medio de esas batallas y de esas luchas. Yo creo que es fundamental el contar con una mano amiga, con alguien que te ayude a librar tus batallas. Pero bueno, Marce, volvemos para que nos cuentes un poquito de algo que hayas vivido en uno de esos días, como decíamos, que todo pareciera que nos juega en contra. Que nos juega en contra. Bueno, obviamente, pastora, hay días que uno se levanta muy bien, hay otros días donde uno como que, ay, Dios mío, ¿por dónde empiezo? Porque la casa quedó desordenada con 2 niños, porque las tareas las tenemos atrasadas, porque tenemos mercancía que no hemos logrado exhibir. Y bueno, yo lo que hice en un momento fue Jesús, y no teníamos luz, que fue cuando empezamos la cuarentena, que nos quitaban como 6, 7 horas la luz diaria. Bueno, entonces yo que hice un día, le dije, no, Jesús, sácanos, aunque sea a dar una vuelta al centro o por la unidad, pero sácanos de aquí a respirar un aire nuevo. Y allí colocamos una prédica y empezamos a refrescarnos físicamente y espiritualmente, y empezamos como que todo empezó a tomar el rumbo. Entonces empezamos a cambiar. Cada que de pronto empezamos a sentir presión, lo que hacemos es cambiar la rutina de que si yo con la niña hago las tareas en la mañana, bueno, entonces las vamos a hacer más tardecita para que ella descanse. Con mi esposo también tratamos de cambiar la rutina y ayudarnos más mutuamente para que todo pueda seguir fluyendo. Genial, excelente, Marce. Bueno, Marce, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Sé que fue muy edificante para todos nosotros escucharte, y bueno, sé que vienen nuevos tiempos para ti, para tu familia, para tu casa. Sé que este nuevo normal va a ser de bendición, y yo creo que todos, si de alguna forma nos hemos refugiado en Dios, esto ha generado un crecimiento, y aunque han surgido pérdidas, hemos ganado muchas cosas en el carácter, en la relación con Dios. Entonces, te invito, Marce, a que ores por todas esas personas que hoy nos están viendo y desean ser libres del desánimo. Que el Espíritu Santo pueda como que invadir su corazón y traer nuevas fuerzas al que ha estado cansado, al que ha estado sin aliento en este tiempo. Bueno, pastora, muchas gracias por la invitación, y bueno, los invito a que allí donde están puedan cerrar sus ojos, inclinar su rostro y colocar este momento en las manos del Señor. Gracias, papá, por permitirnos estar hoy aquí, Señor. Gracias por este momento, por este compartir, Señor. Yo hoy te pido, Señor, por cada una de las personas que nos están viendo, Señor, por cada una de las personas que hoy están escuchando este mensaje, Padre, que tú traigas nuevas fuerzas, Señor, que tú traigas, Señor, una renovación a sus vidas, Padre, que este tiempo, Señor, sea para sacar de ellos lo mejor, Padre amado. Amén. Como dice tu palabra, Señor, todas las cosas al justo le vienen a bien, Señor, que en este tiempo, Señor, cada una de las personas que nos están viendo, Señor, puedan entender que mientras tengamos el enfoque en ti, amado Jesús, ninguna situación, Señor, acarreará muerte para nosotros. Ninguna situación, Señor, prevalecerá contra nosotros. Gracias, Señor. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias porque Jesús fuiste a la cruz, Señor, y moriste por nosotros. Gracias porque nos diste salvación. Te amamos, Señor. Amén y amén. El desánimo, más allá de ser una condición mental o emocional solamente, es una condición espiritual de la que necesitamos salir. Es la raíz, es donde se origina todo el problema de desánimo. Por eso Isaías capítulo 61 dice lo siguiente: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, hablando de Jesús, porque me ha ungido el Señor para esto, para traer buenas nuevas a los afligidos,
me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. El desánimo es una cárcel donde puede quedar apresada nuestra alma, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestra manera de pensar, nuestra mentalidad, nuestra capacidad para proyectarnos, donde puede quedar cautivo nuestro corazón si nosotros no decidimos salir de ese lugar. El problema de estar preso en el desánimo es que en ese lugar, en esa cárcel, no hay fuerzas. En esa cárcel no hay alimento, en esa cárcel no hay provisión, en esa cárcel no hay sueños, no hay ímpetu, no hay motivación. Y cuando estamos desanimados no podemos salir adelante porque se nos acaban los recursos que nos impulsan a ir más allá. El desánimo es una condición espiritual, es un problema espiritual antes que un problema emocional. ¿Cómo hago para salir del desánimo? Particularmente también he estado desanimado muchísimas veces en mi vida. Probablemente me voy a desanimar más adelante también. ¿Por qué razón? Porque el desánimo forma parte de la dinámica de la vida del ser humano. El problema está no en que en cierto momento estemos desanimados, el problema está en que ese desánimo sea permanente en nuestro corazón, en que no sepamos atacar el desánimo, en que no hagamos nada cuando el desánimo viene a tocar nuestra puerta. No porque todo el mundo toque la puerta de tu casa se la vas a abrir. No porque todo el mundo te pida la confianza para entrar a tu casa, tiene el derecho de entrar a tu casa y tiene el permiso de entrar a tu casa. Igual pasa con el corazón. No todos los pensamientos y los sentimientos que vienen a tocar la puerta de tu corazón tienen el derecho a entrar. Nosotros podemos fijar una posición en contra del desánimo, y cada vez que venga el desánimo, cada vez que pase algo que no nos agrada, porque muchas son las aflicciones del justo, en otras palabras, muchas veces pasarán cosas en nuestra vida que parecieran no estar en control y que no son agradables. Pero eso no quiere decir que yo le voy a abrir la puerta de mi corazón para que se robe mis fuerzas, para que se robe mis ganas. Nosotros decidimos a quién le abrimos la puerta de nuestro corazón. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para salir del desánimo es saber que nuestro corazón no le pertenece a las emociones que no nos ayudan a seguir a Dios. Cerrar la puerta a nuestras emociones que no son convenientes. Cerrar la puerta al desánimo, cerrar la puerta al cansancio. Y tú dirás, pero ¿cómo evito no cansarme? ¿Cómo evito no desanimarme? Ese es el error. Creer que podemos evitar el desánimo. Lo que sí podemos evitar es que el desánimo nos gobierne y sea lo que rija nuestras decisiones, sea lo que rija nuestra proyección, sea lo que rija nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar debe estar guiada por las convicciones que tenemos y no por las emociones temporales por las que estemos atravesando. Cuando una persona se mueve por sus convicciones, es una persona que vive por fe. Y la palabra del Señor nos enseña, mas el justo por la fe vivirá. Yo te invito a que hoy puedas decidir cerrarle la puerta a toda emoción, a toda condición emocional y pensamiento que quiera venir a robarte las fuerzas y a destruirte, y que te muevas por convicciones. Tal vez hoy no sientas, pero puedes creer, porque el Señor nos enseña en su palabra en el Salmo 40 un ejemplo espectacular, un ejemplo hermosísimo, cuando el rey David dice lo siguiente. Quiero que lo busquemos. Al Señor esperé pacientemente, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, un cántico de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. La decisión de David en medio de su aflicción, en medio de su desánimo, fue esperar en Dios. Fue esperar en
Dios. Él no se dejó gobernar por lo que estaba sintiendo en el momento. Él puso un alto a sus sentimientos y dijo, yo me muevo y decido basado en mis convicciones. Y estoy convencido de que el Señor que me libró ayer también me va a librar hoy. Esperó pacientemente en el Señor y en el momento oportuno llega la liberación del Señor. Eso declaro sobre tu vida. Si esperas en Dios, si decides confiando, si decides basado en tus convicciones y no en tus sentimientos, podrás ver la victoria siempre que el desánimo venga a golpearte la puerta. No te muevas por lo que sientes, porque Dios responde a la fe. Dios responde a las decisiones agresivas que muchas veces van en contra de nuestro propio corazón, en contra de nuestros propios pensamientos y sentimientos, pero vale la pena creerle al Señor. Vale la pena cerrarle la puerta a todo lo que te roba las fuerzas y abrírsela a las promesas del Espíritu Santo que te pondrán sobre una peña, que te llevan a lo alto, que ponen en tu boca un cántico nuevo. Luego verán eso muchos y confiarán y temerán al Señor. Yo quiero orar, si has sentido desánimo, quiero orar por ti. Quiero que hoy sea el día de tu liberación y el Espíritu Santo pone en mi corazón que puedas ver claramente la apertura de la cárcel para que aprendas a gobernar sobre el desánimo cada vez que venga. Tal vez no sea la única vez que has estado desanimado y probablemente no sea la última, pero sí puede ser el principio de tus victorias sobre cada desánimo que puedas estar enfrentando. Señor Jesús, yo te doy gracias por cada persona que nos está viendo en este momento. Te pido, Dios, que les des la fuerza para que puedan salir de la cárcel, para que puedan decidir basado en sus convicciones y no en lo que están sintiendo y pensando. Ayúdalos a esperar en ti. Permite, Dios, que puedan tener victoria por el poder de tu sangre, por tu palabra, sobre el desánimo y sobre todo sentimiento que se levanta en tu contra, sobre todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Hoy declaro apertura de cárcel para todos los que están oprimidos en el desánimo. Hoy declaro que se rompen los cerrojos, se abre la puerta y declaro que salen a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Declaro en el nombre poderoso de Jesús un nuevo comienzo para el que ha estado desanimado, sin fuerzas, desgastado. Señor, yo declaro un nuevo ímpetu, pero sobre todo declaro una convicción inquebrantable. Declaro que nunca más el desánimo les va a gobernar, sino que les gobierna tu promesa y esperan en ti. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque no somos esclavos del desánimo. Somos libres en ti. Somos libres en ti. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, y estamos muy felices. ¿Quién cocina mejor? Yo. A ver, Marce, ¿qué prefieres? ¿Lechuga o carne asada? Lechuga. ¿Qué frío o caliente? Frío. Ya. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Para dónde te vas a ir apenas termine la cuarentena? Para donde mi familia. Para Colombia. Ah. ¿Viajar por todo el mundo o viajar y conocer toda Colombia? Viajar y conocer toda Colombia.